por eso. Siempre depende la función que vos vas a tener. O sea, si es una función, o sea, una función lineal, o sea, si yo tengo una función lineal y me dice que es 3x más 1, a veces te conviene hacerte el gráfico. O sea, si es una función simple, uno prefiere a veces hacer el gráfico y de ahí sacar quién es el conjunto de positividad y el de negatividad. Entonces, esta para graficarla, marco primero, si es una función lineal, primero marco esto, que es la ordenada al origen, en el eje de la Y. O sea, acá marcamos el 1. Entonces después, esto que es la pendiente, como es un número entero, abajo tiene un 1. Entonces siempre el número de arriba para arriba, y a este de abajo lo voy a correr para la derecha. Si esto hubiese sido negativo, lo tengo que correr para la izquierda. Entonces, primer punto lo marco acá. Y acá voy a hacer 3 para arriba y 1 para la derecha. Entonces ahí trazamos la función. Para saber cuál es conjunto de positividad y negatividad, también lo que tengo que sacar es la raíz. O sea, saber cuál es su raíz. Siempre en todas las funciones, para averiguar la raíz, lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Entonces, esto me va a quedar 3x es igual a menos 1, x es igual a menos 1/3. Acá tenemos la raíz, es esta. Es el número donde corta el eje de las x. Entonces, a mí lo que me interesa ver es cuando la función para sacar conjuntos de positividad, cuando la función está por encima del eje x. O sea, desde acá, desde el menos 1/3, todos los valores para allá, la función está por encima. Entonces, conjunto de positividad va a ser desde menos 1/3 al más infinito. Y el conjunto de negatividad va a ser toda la parte que esté por debajo. O sea, de los menos infinitos hasta el menos 1/3 es conjunto de negatividad. O sea, de menos infinito a menos 1/3. Ahí tenemos los dos conjuntos. Una forma de sacarla analíticamente, o sea, haciendo cuentas y evitarse el gráfico, es hacerlo con inecuaciones. O sea, fijarse cuando 3x más 1 es mayor a 0. O sea, yo quiero saber cuándo es mayor a 0, cuando las x son positivas. Entonces, despejo esta inecuación. Entonces me queda que son las x mayores a 1/3. Es que es lo mismo que teníamos acá, desde el menos 1/3 a más infinito. Este sería conjuntos de positividad. Y para hacer el conjunto de negatividad, lo mismo, pero cuando es menor a 0. Entonces me va a quedar igual, pero va a ser las x menores al menos 1/3, que sería esto de acá. Eso en la función lineal, que es la básica. Siempre igual después el sistema se aplica lo mismo. Vamos a agarrar una función cuadrática. Voy a agarrar un ejemplo. Así que agarro una. Dos x cuadrado, vamos a agarrar una función cuadrática ahora. 2x cuadrado menos 4x menos 1. Bueno, en esta pasa lo mismo. También, o sea, o la grafico toda o también lo puedo sacar por cuentas. O sea, yo voy a necesitar para sacar conjuntos de positividad cuando esto es mayor que 0. Entonces, como no puedo despejarla de acá, lo que tengo que hacer es pasarla a su forma factorizada. Entonces voy a averiguar primero las raíces, o sea, A es 2, B es menos 4 y C es menos 1. Entonces voy a hacer menos B más menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por A sobre 2 por A. Entonces esto me va a quedar 4 más menos la raíz de 16 más 4 por 2 por 1, que queda 8, dividido 4. Así que esto me va a quedar 4 más menos 16 más 8, que es 24, y la raíz de 24 me daba 4,89 dividido 4. Así que esto va a ser 4 más los 4,89 dividido 4. Una de sus raíces es
2,22 y la otra raíz va a ser 4 menos 4,89 dividido 4 menos 0,22. Una vez que yo tengo las raíces, la forma que yo puedo pasar la forma factorizada, esto es lo mismo que poner a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Entonces voy a poner x menos el 2,22 por x menos, que como la otra es menos también, se transforma en más, 0,22. Al escribirla con su forma factorizada, ahí yo puedo armar el intervalo. O sea, quiero saber cuándo esto va a ser mayor que 0 para sacar mis conjuntos de positividad. Entonces, vamos a escribirlo acá. Tengo 2 por x menos 2,22 por x más 0,22 y quiero saber cuándo esto es mayor que 0. Entonces ahí aplicás lo que se veía al principio de conjuntos. O sea, yo necesito que esto, la multiplicación de esto por esto, me dé mayor que 0. El 2 tanto no me interesa porque el 2 va a ser 2. O sea, el problema van a estar en estos. Para que esto dé positivo, va a tener que ser o que son positivos los dos, o que los dos son negativos. Entonces voy a plantear o que x menos 2,22 es mayor que 0 y x más 0,22 también es mayor que 0, o que los dos, 2,22, son menores que 0. Y x más 0,22 sea menor que 0. Entonces despejo cada uno. Se me va a quedar que entre las x mayor a 2,22 y la x mayor a 0,22 y la x menor a menos 2,22 positiva, 2,22 y x menor a menos, este pasa con menos, este también, 0,22. Entonces armamos los dos, me voy a armar las dos rectas para visualizar bien cuál va a ser mi solución. Entonces tengo, me dicen el primero que son las x mayores a 2,22. O sea, de 2,22 las x mayores a esto. Y después me dice también que son las x mayores a menos 0,22. Entonces, de acá el pedacito que me sirve es donde se me cruzan las dos. O sea que el pedazo que me va a servir va a ser de 2,22 a más infinito. Y acá lo que me va a servir va a ser x menores a 2,22, o sea, de 2,22 para abajo, todo esto. Y después, por otro lado, me dice que sean las x menores a menos 0,22. O sea, menores a esto. O sea, que la parte que me sirve es esta de acá. O sea, la solución va a ser de los menos infinitos a menos 0,22. Entonces, la solución de esto va a ser este pedacito y este pedacito. O sea, que va a ser de los menos infinitos a menos 0,22 unión de 2,22 a más infinito. O sea, ahí tenemos la solución. ¿Por qué es eso? Porque lo que me ¿Y sirve por es qué en el otro no? la parte que está solita, que tiene uno solo. O sea, lo que me sirve a mí siempre es donde hacen conjunción las dos. O sea, donde se cumplen las dos cosas. Entonces es esta parte y esta parte. O sea, entonces por eso lo armo con esto. O sea, es de menos infinito a menos 0,22 y después de 2,22 a más infinito. Esta parte no me sirve porque se cumple una sola opción o la otra, entonces no me va a servir. Ahí, o sea, esta va a ser la solución, que era lo que yo estaba buscando, era el conjunto de positividad. Esa parte entre medio, que no me está quedando, porque ves que es entre menos 0,22 y el 2,22, no tengo nada. Esa va a ser, si yo lo calculo, seguramente va a ser el conjunto de negatividad. Va a estar entre menos 0,22 y el 2,22, entre medio de esa. Okay. También lo podíamos haber hecho con el gráfico, o sea, cuando son funciones que son bastante simples, le podés meter el gráfico, salvo que te pida que hagas la parte analítica, que te diga que lo resuelvas en forma analítica, también puedo sacar el gráfico. O sea, las raíces estaban en menos 0,22
y en 2,22. Esas eran las raíces. Y después, o sea, lo podríamos sacarle a esto, la ordenada, por ejemplo, está en menos 1. O sea, acá menos 1. Y si saco el vértice, esta seguramente va a ser así. O sea, la graficamos, o sea, saco el vértice, la grafico y esta va a ser de esta forma. Entonces ves que el conjunto de positividad es esto y esto, que era lo que nos quedaba ahí, de menos infinito a menos 0,22 y del 2,22 al más infinito. Y esta parte que quedó acá abajo es conjunto de negatividad. O sea, lo puedo hacer o con el gráfico o plantear la inecuación. Bueno. Después, como tenemos una función homográfica, que era, por ejemplo, f de x igual a 2x menos 3 sobre x más 2, también lo podemos plantear de esa forma. O sea, puedo averiguar cuando esto, o sea, puedo hacer el gráfico o averiguar cuando 2x menos 3 sobre x más 2 sea mayor que 0 para sacar conjunto de positividad. Entonces acá también me está pidiendo que sea mayor que 0, entonces va a ser o que lo de arriba es positivo y lo de abajo es positivo, o que los dos son negativos, que 2x menos 3 es menor que 0 y que x más 2 también es menor que 0. Entonces acá me queda que es x mayores a 3 medios y acá me va a quedar que son las x mayores a menos 2. Acá va a quedar que x menor a 3 medios y x menor a menos 2. Entonces, tengo que armarlas las dos. O sea, entonces tengo, una va a ser mayor a menos 2, o sea, esta va a ser mayor a menos 2 y mayor a 3 medios. O sea, que el pedacito que me va a servir es este. Y la otra me dice que son menores a menos 2, o sea, que de acá para allá, y menor a 3 medios. Entonces, conjunto de positividad va a ser de los menos infinitos a menos 2, unión de 3 medios a más infinito. Ahí. Y si no, la otra es hacer el gráfico, averiguar la raíz, la ordenada y armarlo, o sea, las asíntotas. Entonces con eso lo vamos a plantear a ver si realmente tiene cómo son los conjuntos de positividad y negatividad. Pero se puede sacar o por cuenta de forma analítica o hacer el gráfico. Y entonces siempre es lo mismo, o sea, yo lo que necesito averiguar es cuándo, para saber el conjunto de positividad, cuándo esa función va a ser mayor que 0. Si quiero averiguar el conjunto de negatividad, cuándo esa va a ser menor que 0. O sea, es parecido al sistema que uno hace para averiguar la raíz, pero con la inecuación. Ok. Bien. Sí, entiendo. Perfecto. Bueno, no sé qué, o sea, después seguía... Bueno, esos son para la función polinómica. Voy a armar una, así lo hacemos. Para que te armo una. Claro, lo que hacen es hay un montón de recetas que eligen el fonético. Hay un mod que te cambia. Cuadrado menos x cuadrado más 3x más x. Bueno, a ver, vamos a poner una función. Va a ser x cubo menos 3, 4x cuadrado. 4x cuadrado más 3x más 6. Bueno, a veces me dan la función que ya está factorizada, entonces yo ya puedo con eso
empezar a calcular las raíces. Lo primero que tenés que sacar en la función polinómica son las raíces para después poder hacer esto de Bolzano. Si no tengo las raíces, si no lo tengo factorizada, lo que siempre busco es esto que es el término independiente, el número que no tenga X, y a este me fijo quiénes van a ser sus divisores. O sea, este se puede dividir por el 1, se puede dividir por el 2, se puede dividir por el 3, o se puede dividir por el 6, en positivo o en negativo. Entonces lo que hago es ir probando adentro de estas X para ver con cuál me da 0. Entonces si probamos con el 1, 1 al cubo es 1, menos 4 por 1 al cuadrado, o sea, me queda 1 menos 4, más 3, más 6. Con el 1 no va a dar. Con el menos 1 me va a quedar menos 1, menos 4, menos 3, más 6. Con este te da menos 2. Con el menos 1 debería quedar, a ver, estoy poniendo mal. Menos 1, menos 4, más 3, menos 3, más 6. Con el 2, a ver, 8, menos 4 por 4, más 6, 4. A ver si no puse algo mal yo. Espera que la reviso. Espera que te arreglo acá. Era menos 4x más x más 6. Ahí está. Entonces, bueno, volvemos a probar. O sea, con el 1 en positivo me va a quedar 1 menos 4 por 1, o sea, menos 4. Así que me queda 1 menos 4 más 1 más 6. Este no da. Con menos 1, esto va a quedar menos 1, menos 4, menos 1 más 6, ahí va a dar 0. Entonces, sé que con el menos 1 va a ser una raíz. Entonces, lo que tengo que hacer es plantear, hacer la división del polinomio. Entonces, le vamos a poner los valores que acompañan a las x. La de x cubo, que como no hay nadie es un 1. La de x cuadrado, que es el menos 4. El 1 y el 6. Y acá vamos a poner el número que yo encontré, que esto me daba 0. Entonces, bajo el primer término sin hacer nada. Y acá se multiplica. 1 por menos 1 es menos 1. Y acá sumo menos 4 más menos 1, me queda menos 5. Y acá multiplico 5 por 1, esto va a quedar 5 positivo. Acá se suma y acá multiplica 6 por menos 1, menos 6. Y me da 0. Entonces, este de acá va a ser el polinomio resultante. Siempre es un grado menor que lo que dividí. O sea, yo lo dividí, el que dividí empezaba con x cubo. Entonces este va a empezar con x cuadrado. O sea, voy a poner una x cuadrado menos 5x más 6. Y ¿Qué con esto, X cubo? el x cubo ya no lo pongo. O sea, si esto empezó, si el polinomio que yo voy a dividir empezó con x cubo, el resultado siempre es un grado más chico, o sea, va a empezar con x cuadrado. Ok. Y después acá va a ser por x menos el número por el que lo dividí, que es menos 1. Así que acá le vamos a poner más 1. A esta también tengo que buscarle los divisores, pero ya como es una cuadrática, puedo aplicar, para no buscarme todos los divisores, ir probando a ver con cuál hacer, directamente aplico la fórmula de la cuadrática, o sea, la de menos b más menos, o sea, donde tengo que a es 1, b es menos 5, y c va a ser 6. A ver si ahora aumenta. Si no es una cuadrática, si acá me hubiese quedado, ponerle que esta fuera la cuarta, esta bajó el cubo, tengo que sí o sí hacer esto, que es la división por Ruffini. Si me queda una cuadrática, ya le puedo aplicar la fórmula de la cuadrática, que va a ser más fácil porque ya me resuelve las dos raíces y ya está. Entonces este me queda menos menos 5 más menos la raíz de menos 5 al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a, que es 2. Entonces esto queda 5 más menos, 6 por 4 y por 1, 24, 25 menos 24 es 1. Y la raíz de 1, 1. Entonces de acá hacemos las dos cuentas, la de suma y la de resta. 5 más 1 es 6, divido 2, me queda 3. 5 menos 1 es 4, divido 2, 2.
Así que ahí están todas las raíces. O sea que esto se va a factorizar como x menos el 3 por x menos el 2. Y el x más 1 que ya lo habíamos encontrado. Ahí lo que hice es transformarla en la forma factorizada y hallar todas las raíces. O sea, sus raíces van a ser el menos 1, el 3 y el 2. Entonces, tengo esas tres raíces. Entonces, con eso es con lo que vamos a hacer Bolzano. Para ver si esta función, ¿cómo hace? Si crece o decrece. Entonces, esto lo vamos a ubicar acá. Yo sé que tengo el menos 1, el 2 y el 3. Entonces, vamos a buscar entre medio de ellas a ver qué es lo que está pasando con la función. Entonces, los intervalos que tengo entre medio de estos son, este va a ser menos infinito hasta el menos 1, o sea, viene de los menos infinitos hasta que llega al menos 1. Este va a estar este intervalo entre el menos 1 y el 2. Este intervalo está entre el 2 y el 3. Y este va a ser entre el 3 y el más infinito, porque ya no hay otra raíz. Entonces este hasta que se termine. Entonces yo tengo que buscar en F. Y, pero, ¿yo cómo saco esos, digamos, datos? Los intervalos, Sí, los intervalos. porque vos tenés las tres raíces. Y Sí. lo que armás es lo que haya entre medio de esas raíces. Ya O sea, estoy en clase. si vos haces el gráfico, vos tenés acá una raíz. Acá tenés otra raíz y acá tenés otra raíz. Entonces lo que vos tenés que averiguar es qué es lo que está pasando acá. Este intervalo es entre menos infinito hasta el menos 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá y qué está pasando acá? Esos son todos los intervalos. O sea, te das cuenta, Claro. te ubicás las Siempre van a raíces, ser entre los dos números. claro, entre medio de tus raíces o entre la raíz, y si ya no hay otra raíz más abajo o como esta Sí. más arriba, es hasta el infinito o hasta el menos infinito. Ok. Y ahí ya tenés tus intervalos armados. Entonces ahora lo que hacemos es plantear un valor entre medio del intervalo ese, que puedo poner el que yo quiera, o sea, entre menos infinito y menos 1 puedo poner el menos 2. Puedo poner el que quiera, podría poner el menos 5, el menos 20. Yo siempre busco el más cercano porque va a ser el más chico para que no me quede la cuenta toda, o sea, para que no se me haga tan difícil la cuenta, porque como es tanto el cálculo que vas a tener que hacer ahí, porque hay que calcularle en todos, meterlo en las X, es ahí donde te puedes equivocar porque te comiste un signo y te dio cualquier cosa. Entonces, o sea, yo trato de buscar siempre lo más chiquito. Entonces, vamos a reemplazar este número que planteé ahí, el menos 2, adentro de la función. Mi función era x cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Entonces ponemos menos 2 a la 3, menos 4 por menos 2 a la 2, más menos 2, más 6. Así que esto me queda, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 4 por menos 2 al cuadrado, que es 4. Menos 2 más 6. Así que esto es menos 8, menos 16, menos 2 más 6. Así que esto me va a quedar menos 8 menos 16, menos 2 más 6, me queda menos 20. Así que acá lo que va a hacer es que él viene por debajo. Va a ser conjunto de negatividad. Ahora vamos a ver acá. Planteo primero un valor entre el menos 1 y el 2, que tengo el 0. Así que voy a plantear f de 0. Entonces hacemos 0 a la 3, menos 4 por 0 al cuadrado, más 0 más 6, que va a dar 6. Así que acá va a ser positivo. Ahora para que estoy entendiendo. Siempre tengo que plantear un número que esté entre los intervalos. Claro, dentro de ese intervalo, sí, para poder saber Ok. cómo se comporta ahí. Eso es a lo que se llama Bolzano. O sea, armar los intervalos, tener las raíces, armar los intervalos y hacer esto de reemplazar un número. ¿Ves? Acá entre el 2 y el 3 puedo reemplazar 2,5. Entonces vamos a tener que hacer f de 2,5. Entonces va a ser 2,5 a la 3, que me queda 15,625, menos 4 por
2,5 al cuadrado, que es 6,25, más 2,5 más 6. 15,625 menos 4 por 6,25 más 2,5 más 6. Esto me quedó menos 0,875. Es negativo, así que ahí va a estar por debajo. Y acá podemos plantear f de 4. Entonces, esto va a quedar 4 al cubo, 64, menos 4 por 4 al cuadrado, que es 16, más 4 más 6. Esto dio 10, da positivo. Entonces, ahí puedo ya armarme mis conjuntos de positividad y negatividad. O sea, ya una vez que ya armamos el sano, armo ahí los conjuntos. O sea, conjunto de positividad va a ser entre 1 y 2, o sea, acá y acá. Unión de 3 a más infinito. Y el de negatividad va a ser de los menos infinitos a menos 1, unión de 2 a 3. Entonces, con esto uno no es necesario hacer el gráfico, ya con eso, con ese planteo con Bolzano, uno ya saca los intervalos. Sí. Bien. Bueno. Sí. Te lo mando igual. Sí, mándamelo. Son de funciones. Acá hacemos la base. Bueno, acá lo que te pide es que vos compongas una función adentro de otra. O sea, nosotros cuando nos dan dos funciones, o sea, yo tengo f y tengo g, Sí. después te van a pedir que compongas, o sea, que armes una función h. Entonces te van a decir qué es lo que quiere que compongas, por ejemplo, f o g. Entonces lo que uno va a hacer es, adentro de las x de f, o sea, cuando te pide f o g, es, adentro de las x de f, vas a meter todo g. O sea, por ejemplo, si yo tengo, vamos a agarrar primero una simple, de 3x menos 1, y g de x, la vamos a hacer x más 3, x cuadrado más 3x. Si yo acá quiero hacer f o g, lo que yo tengo que hacer es escribir f. O sea, voy a poner 3 por, ahí va la x. Ahí donde va la x esa, vamos a meter toda g. Me acuerdo. Y después sigo escribiendo la función f. Siempre, o sea, si tiene varias x, ponerle que si f fuera x cuadrado menos 5x más 2, y g de x, vamos a ponerle que es x menos 3. Lo tengo que poner adentro, si yo tengo que hacer f o g, tengo que meterla en todas las x. O sea, yo voy a escribir, ahí adentro de esa x voy a poner a g. Va a ir al cuadrado. Menos 5 por, y ahí adentro también le voy a meter a g. Más 2. O sea que acá me va a quedar g al cuadrado, o sea, voy a poner x menos 3 al cuadrado, menos 5 por x menos 3. Más 2. Entonces, en todas las x de f, meto g. Esta va a ser la función h. Ahora, si me piden al revés que sea g o f, al revés, o sea, dentro de las x de g, meto f. O sea, en vez de armarla toda dentro de f, la armo adentro de g. Y es lo mismo. Es lo mismo, lo único que las armo adentro de la otra. Vamos a agarrar esa que estaba ahí. Te decía que f era x menos 15 sobre x y que g era 2x más 7. Y acá nos piden que armemos h, que es f o g. Entonces quieren que averiguemos h, que va a ser f o g.
Entonces, esa h va a ser, donde está esa x, voy a meter a g. Menos 15 sobre, otra vez, la g. O sea que esto va a ser 2x más 7 menos 15 sobre 2x más 7. Entonces, esto va a quedar 2x más 7 menos 15 sobre 2x más 7. Entonces, esto hago 7 menos 15, que me va a quedar menos 8, sobre 2x más 7. Esta va a ser mi función h. Después a esa, yo tengo que averiguarla, en este caso, los conjuntos de positividad y negatividad, pues ya es como que tengo una función aparte. Ya Pero armé una eso composición. lo tengo que hacer si me lo piden, si no solamente compongo la función. Claro, sí, sí, porque después a esa te pueden pedir, en general te hacen que compongas y después que la compusiste, te dicen, bueno, ahora hacele, poner o las raíces o el conjunto de positividad, te pueden pedir cualquier cosa de esa. Porque ya ahí tenés una función diferente, una función aparte. Okay. La última también es una composición y te dice que te da f de x, que es el 7 más el logaritmo natural de x. Y tengo g, que es 3x menos 1. Entonces acá también nos piden que armemos h, que es f o g. Entonces, donde tengo f, yo empiezo a escribir, para escribir esta h, va a ser donde tengo la x adentro de f, voy a meter a g. Así que esta h me va a quedar 7 más logaritmo natural de 3x menos 1. Esa es h. Ahí hicimos composición de funciones. Y después, aparte, otra cosa es la función inversa. Que en la función inversa, yo lo que quiero es despejarme, o sea, siempre que yo tengo una función, siempre es y igual, y van en función de x. Aparece las x acá adentro con números, puede estar arriba, abajo, depende del tipo de función. Lo que va a querer en la función inversa es que yo vaya despejando todo para allá y que la función, o sea, la que despeje ahora sea ahí, perdón, a x y que me quede en función de la y. Esto se hace en cualquier función, o sea, esto ya no son dos, es una sola a la que vas a despejar. O sea, si tengo una función lineal, lo que hago es empezar a pasar para allá, paso el 5, y por último pasamos el 3 que está multiplicando, dividiendo. Una vez que ya lo despejé todo, cambio los nombres de las letras, porque en realidad las funciones siempre se escriben como i. O sea que acá donde está la x solita, dejo la i, y acá donde estaba la i pongo x. Hago x más 5 sobre 3. Esta va a ser la inversa de esta. Bueno. En el ejercicio de ahí te pedía que hagas la inversa de esta, de la h, ¿no? O sea, la compongas y después la hagas la inversa a esta. Entonces nosotros tenemos 7. Pero teniendo el logaritmo natural, ¿cómo hago para despejarla? Pasa para el otro lado como la exponencial, o sea, va a despejar igual. Todas se pueden pasar. O sea, los cuadrados pasan como raíz, como si fuera una ecuación, lo vas a pasar para el otro lado. O sea, acá esto y es igual a 7 más logaritmo natural de 3x menos 1. Siempre separate en términos porque es como si fuera una ecuación que vos tenés que despejar esa x. Entonces vas a pasar el 7 para allá primero como menos 7. Esto es igual al logaritmo natural de 3x menos 1. Y el logaritmo natural, la inversa de él, es la exponencial. Así que pasa la e, y esto es igual a 3x menos 1. Y ahora tengo que pasar ese 1 que está restando, sumando. Así que tengo ahí a la menos 7 y a todo esto más 1. Y por último tengo que pasar ese 3 que está multiplicando, dividiendo, que va a dividir a todo esto. Y ahí me quedó despejada x.
Después lo que hacemos es cambiar el nombre de las letras, o sea que donde está X pongo I, y la otra va a ser X menos 7 más 1 dividido 3. Y ahí tenemos la inversa de esa. El logaritmo, no, o sea, el logaritmo natural pasa como la exponencial. Ok, eso no lo sabía. Después los logaritmos comunes, o sea, los que son log, ellos tienen una base acá. O sea, por ejemplo, te dice el logaritmo en base 2 de X más 5, por ejemplo. Entonces, esto va a pasar. En este caso, como no tengo nadie acá fuera sumando o restando, primero va a pasar el logaritmo, que es a lo que está agarrando a todo esto. Este logaritmo va a pasar también como la función exponencial, pero su base es el 2. O sea, va a ser 2. Pero todos los logaritmos siempre van a pasar como siendo exponencial. exponencial. Claro. Lo que pasa es que el logaritmo natural, su base es la e, o sea, su inversa es la exponencial e. En estos, la inversa es el número que tengan acá. O sea, ese es el que vas a pasar acá como la base de esta Ok. exponencial. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí terminamos de despejar, paso el 5 restando. Así que esto lo escribimos como en función de i, como 2x menos 5. Si este logaritmo no tiene un número ahí, por ejemplo, si me dicen que es logaritmo de x menos 3, que no hay un numerito ahí, son en base 10. Entonces esta, para despejarla para el otro lado, va a ser 10 a la i igual a x menos 3, y 10 a la i más 3 es igual a x. Entonces, siempre que el logaritmo no tenga nada, siempre va a ser en base 10. Son en base 10, sí. Ah, Si no, te va a poner en el log, te va a tener que poner 1, o sea, un valor ahí. Y si no, el sí. logaritmo natural, ya sabemos que su base sería la e. Entonces pasan con la e. O sea, el logaritmo natural no va a tener un valor acá. Pasa para el otro lado como la e. Bueno, esto te quedaría 10 a la x más 3. Bien. Bueno, esos están. A ver si había algo más de esto. Bueno, esto te empieza a mezclar con esta, viste que a ellos les gusta ponerte que te falta un número, esa A, que siempre le falta. Sí. En este te dice que f de x igual a la x menos 12 sobre 2x más 1. Entonces me dice que hay ese valor de a para el cual f de 2 es igual a 0. O sea, ahí me dicen que f de 2 es 0. Y después me dicen que una vez que halle f, después le calculé la inversa. Entonces, primero lo que voy a hacer es tratar de averiguar quién es esa a para que ya me quede completa. Entonces, sé que cuando reemplazo en las x por el 2, la función me va a dar 0. O sea que cuando yo haga a por 2 menos 12 sobre 2 por 2 más 1, esto va a dar 0. Así que empiezo a resolver acá lo que se pueda. O sea, me queda a por 2 menos 12. Abajo me va a quedar 4 más 1 igual 0. Esto de acá que está dividiendo lo puedo pasar para allá multiplicando. Entonces me va a quedar a por 2 menos 12 es igual a 0 por 5. Que 0 por lo que sea va a dar 0. Así que acá tengo que a por 2 menos 12 es igual a 0. Y ahí empiezo a despejar esta a. Va a ser 0 más 12. Y ahora para despejar a, ese 2 pasa dividiendo. Así que esto me queda que a es 6. Entonces ahí tengo la función ahora como tiene que ser. O sea, es 6x menos 12 sobre 2x más 1. Ahora lo que tenemos que hacerle a esta era calcularle la inversa a esta función. Entonces, tengo que i es igual a 6x menos 12 sobre 2x más 1. Esta, para poder calcular la inversa, como tiene x arriba y x abajo, me va a costar un poco más separar esas x, pero se separan igual. Siempre estas son las que yo te decía que siempre se hace el mismo sistema. Paso primero lo de abajo
para allá multiplicando. Me queda 6x menos 12. Acá hago las distributivas, multiplico la y en los dos términos. Entonces me queda 2xy más una y, igual 6x menos 12. Ahora voy a pasar esta y, la voy a pasar para allá. Entonces tengo 2xy igual a 6x menos 12 menos una y o menos y. Ahora voy a pasar estas 6x para acá, para que todas las x, con todo donde haya x, quede todo junto. Menos 12 menos y. Acá, como tengo x en los dos términos, saco el factor común, la x la saco afuera. Entonces este término queda con 2y y este queda con 6. Y ahora por último despejo, como ya saqué la x afuera y esto solo tiene y, esto que está multiplicando se lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Entonces dejo la x de este lado y este tenía menos 12 menos y le paso dividiendo 2y menos 6. Ahí ya despejé la x, que era lo que yo quería, y ahora lo que hago es cambiarle el nombre a las letras. O sea, las que son y las voy a llamar x, y la que es x la voy a llamar y. Y ahí tenemos la función inversa de aquella. Bien. Después a esta te pueden pedir también que calcules conjuntos de positividad, negativa. En este caso no. Solamente te pedía la inversa, pero en una inversa después te pueden pedir que calcules dominio, imagen, o sea, cualquiera de esas cosas. Bien. Sí. O sea, entre ellas son funciones inversas, o sea, todo lo que uno puede graficar en la exponencial o el dominio, la imagen, va a ser al revés en una función logarítmica. Cuando tenemos estas funciones exponenciales, por ejemplo, pueden ser, o sea, f de x igual e a la x, vamos a ponerle más 2, menos 1. Siempre el dominio de estas funciones, o sea, las exponenciales, va a ser los reales. O sea, todos los números puedo poner en el dominio. Lo que ella va a tener cortada es la imagen. O sea, va a haber un valor que no va a pertenecer a la imagen. Y siempre es el numerito que esté acá, sumando o restando. Entonces, la imagen de esta función va a ser del menos 1 al más infinito. O sea, por debajo del menos 1 no va a poder estar. Si no hay nadie, por ejemplo, si yo tuviera la función f de x igual a e a la x más 2, si hubiese sido esta sola la función, el dominio iban a ser los reales y la imagen de esta iba a ser de 0 a más infinito. Porque como no hay nadie acá, es como si hubiera un 0. Entonces, si no me aparece nadie ahí sumando, restando, sé que va a ser 0. Con estos valores después lo que hago es calcular ordenada y raíz. O sea, la ordenada al origen se calcula reemplazando donde está la f por 0. Así que hago 0, e a la 0 más 2, menos 1. O sea, esto va a quedar e a la 2 menos 1, que va a ser 6,38. Y después para sacar la raíz de la función esta, la igualo a 0. O sea, tengo x más 2 menos 1, igualo a 0 y la empiezo a despejar la x. Entonces primero paso el menos 1 como 1. Después pasa la e, que es el logaritmo natural. Así que va a quedar logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1, esto va a dar 0. Y ahora paso el 2. Así que en x igual menos 2 es donde voy a tener la raíz. Entonces el gráfico de ella va a ser, sé que va a estar del menos 1, o sea, ahí es donde ella va a estar por encima de esto. O sea, ella va a tener una asíntota horizontal en i igual menos 1. Y después sé que la raíz está en menos 2,
sea, acá está la raíz. Y la ordenada al origen me dijo que está en 6,38. No se pierde la misma si vos corres como loco, siempre sigue. Entonces, con esos dos puntos, Está medio limpia ya y la está puedo graficar. O sea, esta función se va a comportar así. Entonces, conjunto de positividad de esta va a ser entre el -2, entre su raíz, y el más infinito. O sea, para ir todo es conjunto de positividad. Conjunto de negatividad va a ser de menos infinito a -2. Y con el tema de los intervalos de crecimiento, ellas o crecen o decrecen. En este caso está creciendo. A medida que yo avanzo con las X, la función crece. Entonces crece toda desde menos infinito a más infinito, o le puedo poner los reales. Entonces ahí tenemos todas sus partes: dominio, imagen, raíz, ordenada al origen, la asíntota y los conjuntos de positividad, negatividad e intervalos. Cuando es una función logarítmica, puede ser como las que veíamos recién en las inversas, puede ser que tenga logaritmo natural o puede ser que esté usando el log. O sea, entonces vamos a usar una de las de la guía que es con logaritmo natural. Logaritmo natural de x menos 3. En esta lo que va a hacer los reales es la imagen, o sea, al revés de la anterior. Y lo que sí va a estar cortado es el dominio. Para saber dónde está cortado el dominio, lo que yo tengo que agarrar es esto a lo que se le está aplicando el logaritmo. No importa si acá tiene otro número, ponele, o si continúa, a mí lo que me interesa es esta parte a donde yo le voy a aplicar el logaritmo. Porque en los logaritmos no se pueden hacer ni de números negativos ni de cero. O sea que esa parte, sí o sí, ese x menos 3, tiene que ser mayor que 0. Y no puede ser ni siquiera igual, porque si me da 0 tampoco me sirve. Entonces tengo que ver cuándo esta x es mayor que 0, o sea que en este caso va a ser para las x mayores a 3. O sea que el dominio van a ser los números del 3 en adelante. O sea, de 3 a más infinito. Y si X decía ahí, decía X menos 3, ¿por qué ahora dice X3? X igual, mayor que 3. Porque pasé este 3 para allá, despejo la x. Ah, siempre se cambia de signo. Claro, pasa, no sé, es como una ecuación, lo que está Sí, sumando pasa restando. sí, sí. Bien, entonces ahí tenemos el dominio. Ahora lo que voy a calcular es la raíz y la ordenada al origen. Entonces, para sacar la raíz, igual que en todas, esto te lo voy a borrar, que esto te lo puse como ejemplo. Para calcular la raíz, lo que hago es igualar esta función a 0. Entonces, el logaritmo natural va a pasar como e a la 0. Cualquier cosa que esté a la 0 siempre es 1. Y ahora paso el 3 sumando. O sea que en x igual 4 es donde tengo la raíz. Y después me queda calcular la ordenada al origen, que es reemplazar donde está la x por 0. 0 menos 3 me va a quedar el logaritmo natural de menos 3. Que esto no se puede resolver porque no puedo resolver logaritmos naturales ni de 0 ni de números negativos. Entonces, Bueno. esta no tiene ordenada al origen. Sí, con eso vamos a armar el gráfico. Esta, como es un valor que no pertenece al dominio, va a tener asíntota vertical, no horizontal, en x igual 3. Entonces, yo ya sé que acá en el 3, esta va a ir punteadita, porque es su asíntota. Y su raíz está acá, en 4. Entonces, esta función lo que va a hacer es, va a venir pegadita a esto, va a pasar por el 4 y va a subir. De este lado, para este lado no hay función porque la función empezaba desde el 3 al más infinito. Y a esta después hay que sacarle conjuntos de positividad, negatividad, lo mismo que sacamos en todas. Esta va a tener los conjuntos de positividad acá desde el 4 al más infinito. Y los conjuntos de negatividad va a ser este pedacito,
No puedo ponerlo todo lo menor a 4 porque la función empieza en 3. O sea que entre 3 y 4 es que la función está por debajo. O sea, entre 3 y 4. Y en este caso también crece toda. O sea, va a crecer desde el 3 a más infinito. Bueno, ¿Y tienes algo o no? Estas cualquier cosa volverlas a rever, pero no son difíciles. Siempre ten en cuenta que se aplica siempre lo mismo para derivar las raíces, para siempre derivar la los conjuntos. misma función, digamos, la Sí, misma manera de hacerlo para sí, todos. se iguala a 0. Es más, yo acá te lo grafiqué para sacar los conjuntos de positividad y negatividad, pero si no los podríamos sacar con una ecuación. Si yo quiero sacar el conjunto de positividad, entonces hago logaritmo de x menos 3 cuando es mayor que 0. Lo planteo como una ecuación, lo resuelvo y me va a dar lo mismo. Ok. Bien. Bueno, creo que con esto, Mili, cualquier cosa, cuando te pongas a hacer, fíjate a ver qué dudas te surgen.